Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Todo bien? Buenos días, profe. Todo bien. Eh, Me atrasé un poco porque estaba terminando de editar un video de adición nucleofílica para que lo tuvieran ahí la explicación, pero cuando uno hace las cosas así de última hora siempre pasan cosas, ¿verdad? Entonces se me trabó la compu y entonces no está listo, pero yo calculo que un ratito después de que terminemos la conferencia ya va a estar debidamente editado, entonces lo subo. Así ustedes pueden ver la explicación sobre los mecanismos de aldehídos y cetonas. Ok, entonces la idea mía era presentárselos aquí en vivo, digámoslo así, para que si tenían dudas me las hicieran de una vez, pero y lamentablemente no va a ser posible, pero sí me pueden hacer las preguntas con respecto a este mecanismo, ya sea en el foro o en la próxima reunión del viernes, ¿verdad? Entonces, lástima que no está listo porque ahí va grabando y ya va apenas por el 33%, entonces, pues va a ser imposible que esté lista. Ok, entonces, antes de comenzar la continuación de la clase de aldehídos y cetonas que iniciamos el viernes, recordarles que para final de esta semana, como tiempo máximo para no perder puntos, va a estar el domingo a las 11:59 de la noche, ¿verdad? Ya están las tres opciones para que de una vez, si alguien ya tiene listo el mapa mental o el glosario, que es el diario doble entrada, o las prácticas a nivel grupal, las van a subir de aquí hasta el domingo. Inclusive eso va a estar abierto para después del domingo. Lo que pasa es que pues si entregan el lunes, ahí ustedes podrán ver en la misma evaluación qué les voy a evaluar. Entonces hay una parte de tiempo, ¿ok? Entonces, la parte de la práctica solamente permite que se suba una práctica por alguien del grupo, ¿ok? Entonces, deben de estar totalmente de acuerdo con lo que van a subir, ¿verdad? Entonces eso es importante, que no vaya a ser que algún compañero se adelanta y sube una, una resolución que no está completa y luego ustedes están en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, pónganse de acuerdo para ver quién va a ser el encargado de subir esa evaluación, ¿ok? Lo de la práctica de ejercicios. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta? Profe, buenos días. Profe, quería hacer una pequeña consulta. Vieras que en el campus hay varios ando ahí y no he podido hacer ni uno solo. ¿Eso por qué podría ser? Como que no me abre, están todos como en negro. Y todos, los 8. Ok, No he logrado abrirlos para ver el video. ok, disculpa que tuve aquí como problemas o se me movió el cable y no pude escucharte. ¿Me podría repetir la pregunta? Claro, estoy teniendo problemas en el campus. Traté de meterme en los videos que usted subió. Creo que hay como 8, pero vieras que me aparece como el recuadro del video en negro. Y a la hora de darle play para ver los videos no me lo permite con ninguno. ¿Eso qué podría hacer? No sé. ¿Alguien sí los ha podido ver? Yo Estando sí, claro, ningún problema. un problema. Ok, entonces, el problema aquí es el micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Parece que es algo específicamente con el tuyo, ¿verdad? Entonces habría que analizar qué es el problema exactamente.
¿verdad? Y yo esa parte técnica, pues sí no la conozco, ¿verdad? Entonces, no sé si la conexión en el momento es un poco débil o qué, pero me imagino que lo has hecho en varios momentos distintos y sería mucha coincidencia que siempre esté así. Entonces, ahí lo que te diría es que lo sigas intentando y si no, ya sería un tema con TI, ¿verdad? Porque ya debe Sí, ser voy a algo. llamar a... Sí, Ya, bueno, ya ellos están hoy, ¿verdad? Yo creo. supongo, deberían de estar siempre. Sí, para llamarlos a ver qué pasa ahí, porque verás que no lo logro. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es continuar con la presentación a donde habíamos quedado la vez pasada rápidamente. Lo de los mecanismos puede ser que al inicio sí genere cierta duda, pero cuando lo vean en el video, pues ahí yo se los explico. Es un video genérico en donde no es una reacción, digamos, no es con agua, no es con alcohol específico, sino es con un nucleófilo, porque aplicaría para cualquier nucleófilo, ¿ok? Entonces, porque si no, imagínense, estar haciendo un video de cada mecanismo sería, eh, sería un problema. Me dice Génesis Nicole Jiménez que está sin grupo. ¿Por qué será, Nicole? ¿Por qué no tienes grupo? Profe, es que yo entré la semana pasada, matriculé tarde. Mm. Yo lo que diría es, ¿los grupos de cuánto los hicieron? ¿Grupos de 4, grupos de 5? De 4 y yo creo que uno de 5. 4 también. Sí, profe, 4. Ok, entonces aquí yo creo que lo mejor ponernos de acuerdo ya. ¿Algún grupo de 4 que reciba a la compañera? Profe, yo creo que el profe Adam cuando hizo los grupos dijo que había uno como que estaba pendiente, esperando precisamente eso, a ver si alguien quedaba sin grupo. Entonces, yo me imagino que tal vez el día de laboratorio ya ahí la puedan como acomodar. Sí, lo que pasa es que si dejamos esto hasta ese día, ella Ok, sí. necesita ponerse de acuerdo para el trabajo Sí, porque sería hasta el... hasta el Ah, no, jueves. mañana sería. O lo puede dejar si para mañana habla con el profe y que le integre a un grupo, si es que le diga cuál es, Ah, si bueno, es que sí, ya está estás. bien. Pero Sí, porque él lo hizo como en el sistema, entonces para que la incluya, porque él dijo que si no aparecía en lista, de hecho yo creo que fue porque no aparecía todavía. Ajá, Entonces claro. algunas personas no aparecían y él no las pudo incluir, porque Ah, lo bueno, hizo en está el mismo bien, sí. sistema. Entonces, Muchas si mañana, gracias. mañana lo hablas con Adam, con el profe Adam, y para que ya se integre al grupo. Está bien, gracias, profe. Ok. Bueno, ahí estaba viendo que alguien estaba compartiendo algo, me imagino que fue un dedazo. Tengan cuidado, ¿verdad? Principalmente la parte que es un botoncito verde que dice Share Screen, ¿verdad? Entonces ustedes también podrían compartir algo que tengan en su computadora, ¿verdad? Entonces yo lo digo principalmente para que tengan cuidado, ¿verdad? Ok, entonces voy a ir a la presentación para que poder continuar con estos temas. ¿Dónde está? Pero fue una consulta, ¿eso usted lo sube como presentación o como video ¿En dónde? en el campus? Ok, Por ejemplo, esta presentación de hoy, ¿usted lo va a subir como un video o como una presentación de ok, PowerPoint? como PowerPoint, bueno, que está en PDF, está desde la semana pasada. Ah, bueno, es el que tenemos aquí, el que dice semana 1 y 2 y... Ah, Exacto, ok, y luego subo el video. ok, perfecto. Ok.
Entonces, vamos acá. Bueno, entonces, habíamos quedado la vez pasada, el viernes anterior, en algunas fuentes naturales de aldehídos y cetonas, en donde hablamos que principalmente algunos aceites esenciales de origen vegetal era una de las principales fuentes. Ahora esta segunda clase de aldehídos y cetonas se refiere a la reactividad. Normalmente este libro va a estar siempre organizado de la misma manera. Primero, reacciones que forman el grupo funcional que estamos viendo. Inicia siempre con reacciones que ya se analizaron en capítulos anteriores. Y luego, nuevas reacciones de formación de ese grupo funcional. Después de eso vienen las reacciones del grupo funcional, ¿verdad? Entonces siempre va a ser siguiendo ese orden. Entonces acá tenemos algunas reacciones que ya ustedes deben de conocer. Ozonólisis de alquenos. Recuerden, se genera una ruptura del doble enlace y se forman aldehídos o cetonas, ¿verdad? Ozonólisis. Otra reacción que forma aldehído o cetona, la hidratación de alquinos, ¿verdad? Que no se forma el diol, sino que se da un equilibrio cetoenólico en el momento del enol y luego se forma la acetona. El único caso para que se forme un aldehído es si el alquino que está reaccionando es etino. ¿Ok? Es la única manera que se forme un aldehído. En todos los demás se va a formar una acetona. Otras reacciones que ya debieron de haber visto en el curso de Química Orgánica 1, tenemos la acilación de Friedrich-Crafts, utilizando catalizador de cloruro de aluminio. La acilación siempre va a formar una acetona. ¿Ok? Otra reacción que ya debieron de haber visto, oxidación de alcoholes primarios y secundarios. En el caso de la oxidación del alcohol primario, tiene que ser con un agente oxidante débil, que normalmente es el clorocromato de piridinio, conocido como PCC o PDC. Para los alcoholes secundarios, cualquier agente oxidante fuerte o débil va a producir siempre la acetona. ¿Ok? Entonces, estas son reacciones que ya debieron de haber conocido. Nuevas reacciones para formación de aldehídos y cetonas. Entonces, normalmente los aldehídos y cetonas son pasos intermedios entre los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Entonces, llegan, por ejemplo, acá dan una opción de cómo llegar a partir de un ácido carboxílico hasta un aldehído. No se puede llegar directamente. Primero tenemos que pasar el ácido alcohol con un agente reductor fuerte, como el hidruro de litio y aluminio, y después una oxidación débil para llegar al aldehído. ¿Ok? No hay manera de llegar al aldehído a partir del ácido carboxílico. Después se puede llegar, otra opción, queremos una acetona a partir de un aldehído, no se puede llegar directamente, tiene que ser mediante una reacción, por ejemplo, acá dan esta posibilidad, a partir del reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard, recuerden, siempre va a formar un alcohol, entonces luego este alcohol se oxida y obtenemos la acetona. Cuando una secuencia de reacciones llega desde un reactivo inicial hasta un producto objetivo, esto se conoce con el nombre de una síntesis, ¿verdad? En Orgánica 1 debieron de haber iniciado el tema de síntesis y acá en Orgánica 2 lo vamos a ver. Inclusive, si han visto el cronograma, van a darse cuenta que vamos a tener una semana dedicada exclusivamente para la síntesis. Entonces, las tareas y demás de esa semana van a estar relacionadas con síntesis, ¿ok? Que es generar una secuencia de pasos lógicos de transformación de los grupos funcionales hasta el objetivo que se nos está dando.
Entonces, el caso anterior y este son ejemplos de síntesis porque ya combina dos o más reacciones. A nivel industrial, cualquier componente normal que se utilice en la industria, lo más frecuente es que sean de pequeños tamaños, ¿ok? Moléculas muy pequeñas y sencillas. La síntesis de productos grandes genera mucho problema, mucho subproducto, y eso está relacionado con un factor económico que no es favorable. Entonces, normalmente en todos los grupos funcionales vamos a encontrar que a nivel industrial se producen, pero las moléculas más sencillas. Estas son dos reacciones de cómo se pueden obtener aldehídos y cetonas sintéticamente, porque sus fuentes de obtención no son muy abundantes. Entonces necesitamos obtener un reactivo abundante para generar el aldehído o la cetona. Reacciones de aldehídos y cetonas. O sea, cómo se transforman. Las que vimos anteriormente es cómo se forman. Estos cómo se transforman. Primero, reacciones que ya se supone que de una u otra razón o forma han visto. En aromáticos vieron la reducción del grupo carbonilo a partir de dos reactivos. Puede ser el Clemensen o Wolff-Kishner. Si no, ahí lo pueden encontrar, sección 12.8 de este libro. Cualquier grupo carbonilo se puede eliminar con estos reactivos. ¿Ok? Entonces observen que el citronelal tiene un grupo aldehído y después de pasar por este reactivo, que sería el Wolff-Kishner, se elimina el grupo carbonilo. Algo interesante de esta reacción es que no toca alquenos o alquinos. ¿Okay? Entonces es una reducción exclusiva para un grupo carbonilo. Tenemos reacciones de reducción de aldehídos y cetonas a producir alcoholes. Entonces, así como los alcoholes se oxidan para producir aldehídos y cetonas, también los aldehídos y cetonas se reducen para obtener alcoholes. Entonces, si tengo una cetona, la reduzco y obtengo un alcohol secundario. Si tengo un aldehído, lo reduzco y obtengo un alcohol primario. Para reducciones de aldehídos y cetonas se puede utilizar cualquier agente reductor, sea fuerte o débil. Fuerte, hidruro de litio y aluminio. Débil, borhidruro de sodio o hidrógeno con níquel. ¿Ok? Entonces, aldehídos y cetonas se pueden reducir con fuertes y con débiles. Otra reacción que ya debieron de haber visto también como formación de alcoholes es la reacción con el reactivo de Grignard. Entonces, un aldehído, una cetona, reacciona con el reactivo de Grignard para extender su cadena R y además produce un alcohol. ¿Ok? Chicos, si tienen alguna pregunta, ahí me dicen porque no los estoy viendo, entonces no puedo ver las caras como en la clase, ¿verdad? Aquí no se ven. Entonces, ahí me van interrumpiendo, ¿ok? Ahora, si ustedes ven que alguna reacción que digo yo que debieron de haber visto, no la vieron, por lo menos en el repaso dice en cuál sección está, deben de ir a buscarla y deben repasarlo, ¿verdad? Porque son reacciones, pues, que van a estar ahí presentes. Muy bien. Esas reacciones se supone que ya las debieron de haber visto. Esta reacción que vamos a ver a continuación se llama la reacción de adición nucleofílica. Esta representa el tipo de reacción más importante para aldehídos y cetonas. Adición nucleofílica. Entonces, observen cómo en la imagen tenemos un grupo carbonilo, puede ser un aldehído o una cetona. Van a reaccionar igual, sin ninguna diferencia.
Y este reacciona con un grupo que tiene, con un reactivo que tiene un grupo nucleofílico, que en este caso lo vamos a reconocer por la letra Y. ¿Ok? La Y es el nucleófilo. Y el X va a ser un hidrógeno que cumple la función de un electrófilo. Entonces, como se ve en la imagen, el carbono del carbonilo está cargado parcialmente positivo. Por lo tanto, un nucleófilo que se encuentre en el medio con la suficiente fuerza para poder atacar, lo va a hacer. Entonces, ese Y ataca el carbono del carbonilo, se pierde el doble enlace carbono-oxígeno y luego ese oxígeno toma el X, que es un hidrógeno. En una reacción de adición nucleofílica, el grupo carbonilo se pierde, no se obtiene en el producto. Entonces, el aldehído y cetona deja de ser aldehído y cetona y va a formar siempre un alcohol. Entonces, el oxígeno, que era carbonilo, se convierte en un grupo hidroxilo y forma un alcohol. Eso siempre va a pasar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es Y? Si Y es OH, entonces pego otro OH. Si Y es un OR, pego un OR. Si Y es un NH2, pego un NH2, ¿ok? Entonces, la obtención del producto va a variar dependiendo quién es el nucleófilo. El aldehído y cetona siempre se va a comportar de la misma manera. Ok, entonces lo que vamos a ir viendo es variando quién es el nucleófilo. Y así se va a obtener una, otra y otra reacción. Pero todas funcionan bajo el mismo mecanismo. Entonces, la primera es si el nucleófilo, el Y, que venía en la imagen anterior, es OH. O sea que el reactivo va a ser agua. Entonces, recuerden que un H se quedaba donde estaba el oxígeno del carbonilo, véanlo acá, y lo que sobra, el NU, el nucleófilo, se pega en el carbono. Entonces, cuando reacciona un aldehído y cetona con agua, se va a formar un carbono con dos OHs, que se conoce con el nombre de un hidrato. ¿Ok? ¿Qué es un hidrato? Un compuesto que tiene un carbono con dos OHs. Dos OHs en la misma posición se llaman geminales, como gemelos, porque están en el mismo carbono. Entonces, esto no es más que cuando ustedes agarran en laboratorio un tubo de ensayo con 3 mililitros de agua y le echan 4 gotas del aldehído y cetona y agitan fuertemente. Es un proceso de solubilidad. Entonces, si el aldehído y cetona se solubiliza, se forma el hidrato. Si el aldehído y cetona no se solubiliza, no se forma el hidrato. ¿Ok? Básicamente eso es. ¿Qué factores influyen para que un aldehído y cetona se solubilicen en agua? El principal factor va a ser el tamaño de la cadena carbonada. Si la cadena carbonada es menor a 5 carbonos, en términos generales se dice se disuelve en agua, es soluble. Si tiene 5 o más carbonos, no se disuelve completamente. ¿Ok? Entonces, analizando ok, estaba viendo un comentario en el chat. Me piden el libro. En este caso, Vanessa, me escribes un correo al mío, ¿verdad? jalpizar@uia.ac.cr y yo te lo envío. ¿Ok? Seguimos. Ok, entonces, este proceso de solubilidad va a estar relacionado con una constante de hidratación. Si el compuesto se solubiliza es porque la concentración del hidrato es mucho mayor al compuesto carbonílico. O sea, eso pasa cuando hay 4 o menos carbonos.
Cuando la concentración del grupo carbonílico es mayor en el equilibrio que el hidrato, quiere decir que no se solubiliza, ¿ok? Entonces, como cualquier constante, ya ustedes que han llevado analítica y otros cursos, espero que lo tengan claro. Si una K es igual o superior a 1, quiere decir que hay mayor concentración del producto que del reactivo. Si la K es menor a 1, o sea que está entre 0 y 1, quiere decir que el compuesto, el producto va a estar en menor cantidad que el reactivo, ¿ok? Entonces ahora relacionado esto con un proceso de solubilidad, si el numerador es superior al denominador, la molécula es soluble. Si el numerador es menor al denominador, quiere decir que la molécula es insoluble en agua, ¿ok? Entonces aquí más o menos un dato de datos numéricos. Vean acá, por ejemplo, el primer carbono, el primer aldehído con un carbono, el formaldehído, tiene una constante de 2300. O sea, por cada molécula del grupo carbonilo hay 2300 moléculas en hidrato. O sea, es muy soluble. Vean, por ejemplo, con 2 carbonos, el acetaldehído ya es una relación de 1 a 1. Una molécula de hidrato con respecto a una de reactivo al mismo momento. Y ya algo más grande como este grupo terbutilo con un aldehído, la relación es de 0.2, o sea, por cada molécula del producto que está hidratada, 5 están en forma de carbonilo, ¿ok? Y etcétera, 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 ¿verdad? Ok, entonces es una forma matemática de poder relacionar un proceso físico que vemos como la solubilidad. Ok, entonces, a mayor tamaño de cadena, menor solubilidad. ¿Quién es más soluble entre los aldehídos y las cetonas? Los aldehídos son más solubles que las cetonas, ¿ok? Entonces, la K va a ser más grande para el formaldehído que para la acetona en ese caso. Seguimos. ¿Por qué factores o qué razones hacen que el aldehído sea más soluble en agua que la acetona? Son 2 factores, un factor electrónico y un factor estérico. Esto aplica no solamente para la solubilidad en agua, aplica para cualquier reacción. O sea, los aldehídos siempre van a ser más reactivos que las cetonas. Por 2 factores. Número 1, el carbono del carbonilo de la acetona es menos positivo que el carbono del carbonilo del aldehído. Eso es un factor electrónico. Y segundo factor, un factor estérico. Para cualquier nucleófilo es más difícil atacar el carbono del carbonilo de la acetona porque hay 2 grupos R generando un impedimento estérico. Cuando un nucleófilo se acerca a un aldehído, se le hace más fácil porque solo hay un grupo R. Ese es el segundo factor, un efecto estérico. ¿Ok? Entonces, para cualquier reacción es más reactivo los aldehídos que las cetonas por factores electrónicos y por factores estéricos. ¿Alguna duda? No. Seguimos. Entonces, aquí tenemos el mecanismo de hidratación. Así como para cualquier reacción, vamos a poder tener el mecanismo en 3 medios de pH. pH ácido, pH neutro, pH básico. El producto va a ser el mismo. Lo que varía es como el orden de los pasos, porque un pH en específico favorece primero un paso que otro. En este caso nos tenemos el ejemplo de la hidratación en pH básico, pero recuerden, esto aplica para cualquier reacción. Entonces ahorita lo hago con más detalle y las demás un poco más rápido para no durar tanto en esta clase. Entonces,
¿Qué pasa en un pH básico? Imaginémonos un pH básico. Ustedes se imaginan un poquito de hidróxido de sodio, ¿verdad? Por ejemplo, generando un pH superior a 7. Entonces, quiere decir que hay un exceso de concentración de iones hidroxilo, ¿verdad? Por lo tanto, ese hidroxilo también cumple la función de un nucleófilo, porque él es un nucleófilo fuerte. Recuerden la lista de nucleófilos que tenían en sustitución nucleofílica. Ok, el OH es uno fuerte. ¿Qué es lo que hace el OH? Acercarse al carbono del carbonilo. Él empieza el ataque. Y eso provoca que se rompa el doble enlace carbono-oxígeno y quede solo como un enlace simple. Este oxígeno con una carga negativa se llama ion oxonio. ¿Ok? Entonces, el OH atacó y generamos el ion oxonio. Posteriormente, recuerden que hay agua en el medio. El oxígeno cargado negativamente le quita un hidrógeno al agua y recuperamos el catalizador, que es el medio básico. ¿Qué se forma? Un hidrato. ¿Por qué un hidrato? Porque el carbono está con dos OHs. ¿Ok? Entonces, la reacción, la solubilidad normal y corriente en agua puede ser un factor muy lento, un proceso muy lento, porque la cadena R genera un factor de impedimento. Pero si hacemos la reacción en un pH básico, va a haber un incremento en la velocidad de reacción. En otras palabras, si ustedes en laboratorio quieren disolver un aldehído o una acetona, le pueden echar un poquito de hidróxido de sodio y ayudan a que eso se solubilice. ¿Estamos? Ok. Mecanismo de reacción en pH básico. En todos los mecanismos de adición nucleofílica, el primer paso siempre es el más lento. Si se recuerdan a los diagramas de energía de reacciones de sustitución nucleofílica, este diagrama se parece a la SN1. El primer paso es el más difícil debido a que tiene la energía de activación más alta. Después de que ocurre el primer paso, que ese es el acercamiento del OH al carbonilo, el momento tenso llega a un punto clímax que va a ser el estado de transición y luego bajamos hasta un intermediario. ¿Ok? En este caso no se forma carbocatión, pero sí se forma un intermediario. Inmediatamente la reacción continúa y obtenemos el producto que va a ser el hidrato. ¿Ok? Entonces el comportamiento va a ser muy semejante al de una sustitución nucleofílica SN1. ¿Qué pasa con este mismo mecanismo en pH ácido? Ok, no hay iones hidroxilo, sino que hay iones hidróneo. Entonces, la reacción no comienza con el ataque nucleofílico, sino siempre que un grupo está en un medio ácido, lo primero que va a ocurrir se llama una protonación. El grupo carbonilo, el oxígeno, se protona. Roba un hidrógeno del ion hidróneo para formar un oxígeno positivo. ¿Qué efecto tiene esto? Esto va a provocar que el carbono del carbonilo se vuelva más positivo. Porque eventualmente los dos electrones del doble enlace se van a ir hacia el oxígeno y el carbono va a quedar cargado como un carbocatión. ¿Eso qué provoca? Que el agua aproveche la oportunidad y ataque con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces el agua ataca, se abre el doble enlace y posteriormente, simple y sencillamente, en un paso de balance, el agua recupera el hidrógeno para retornar al catalizador y obtenemos el hidrato. Entonces, en ambos casos el mecanismo obtiene el mismo producto. Lo único que varía es cómo iniciamos. Si es medio básico, el medio básico ataca directamente porque es nucleofílico.
Y si es en medio ácido, el oxígeno se protona y se vuelve más positivo. ¿Ok? Entonces, esto ocurre con cualquier tipo de reacción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Cambiando en vez de agua otros reactivos, pero el procedimiento siempre va a ser el mismo. Eso es importante que ustedes lo analicen. En este caso, saber, ustedes van a generar en su mapa mental las diferentes reacciones. Por eso solo les pedí un mecanismo, porque con uno, entiendo yo, pueden observar los demás. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Voy bien? No, profe. ¿No voy muy rápido? No. Todo No, bien, profe. profesor. Ok, seguimos. Segunda reacción de estas. Formación de cianohidrinas. Entonces, la cianohidrina es un producto. Cuando vieron alquenos, ustedes vieron las halohidrinas. En este caso es cianohidrinas. Cambiamos el halo, que era el halógeno, por el ciano, que es un carbono nitrógeno con triple enlace. Entonces, un aldehído y una acetona va a reaccionar con el ácido cianhídrico o con el cianuro de hidrógeno. En este caso, al ser un ácido propiamente, la reacción puede ocurrir a un pH neutro y a un pH ácido. No puede ocurrir a pH básico. ¿Por qué? Porque primero va a ocurrir una neutralización entre el ácido cianhídrico y el medio básico. Entonces no es recomendado o no se debe hacer en medio básico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la cianohidrina? Es el OH que siempre se va a formar el OH y el grupo ciano, que es carbono nitrógeno en triple enlace. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? El ion cianuro, recuerden, en este caso el ácido cianhídrico es un ácido fuerte. Eso quiere decir que se encuentra desprotonado en el medio. Entonces tenemos al ion cianuro y ataca al grupo carbonilo. El ion cianuro es un buen nucleófilo. Ataca al carbono y genera el ion oxonio. Luego simplemente el ion oxonio le quita el hidrógeno a otro cianuro de hidrógeno y obtengo el producto. Y listo. Son mecanismos muy sencillos y se basan en un mecanismo general, ¿verdad? Entonces, el ion cianuro ataca. ¿Qué pasa si alguien me dice, profe, yo hubiera preferido empezar protonando el oxígeno con el ion hidronio y luego el cianuro ataca? Está bien, también lo puede hacer así. ¿Ok? El orden de reacción va a ser el mismo siempre. Los aldehídos más que las cetonas. Y entre más chiquitito sea el aldehído y la acetona, más rápido que uno grande. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a ver este ejemplo de reactividad, ¿verdad? Donde los aldehídos son más rápidos que las cetonas. Por factores estéricos y factores electrónicos. Entonces, aquí algunas reacciones de ejemplo. ¿Verdad? Entonces, en esto hay que enfocarse. Ustedes reconocen cuál es el reactivo, se acuerdan qué era lo que hacía y actúa. ¿Ok? El detalle es cuando tenemos reactivos que funcionaban para alquenos, funcionaba para alcoholes o funciona para aldehídos y cetonas. Entonces, no pueden olvidar esa segunda reacción. Pero en este caso, solamente se da una sola. ¿Ok? Con el caso de las cianohidrinas, bueno, algunos productos naturales van a tener el grupo cianuro y pueden provocar pues cierta envenenamiento. Entonces, no sé si ustedes habían escuchado, por ejemplo, que no era tan bueno morder la semilla de melocotón o de durazno. Bueno, ella tiene un componente que tiene el grupo ciano y si ese grupo ciano se hidroliza, puede generar ácido cianhídrico y pues nos estamos envenenando, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que quiere decir esta parte.
Otra reacción con alcoholes. Esta es realmente una reacción muy, muy importante porque cuando lleguemos a carbonilos se repite, solo que en un carbohidrato. Carbonilos, digo, en carbohidratos. Se repite en carbohidratos, entonces es bueno saberla de una vez. Ok, el aldehído y la acetona va a reaccionar con los alcoholes. Reaccionan en 2 pasos. El primer paso se forma lo que se conoce como un hemiacetal, que es un alcohol con un éter en el mismo carbono. Hemiacetal. Pero esta reacción puede continuar y el OH que teníamos se sustituye por otro éter y se forma lo que conocemos como un acetal. Entonces, el aldehído y la acetona reaccionan con el alcohol para formar un hemiacetal. El hemiacetal reacciona con un alcohol para formar un acetal. ¿Cómo sabemos si la reacción se queda en un aldehído o continúa, se queda en un hemiacetal o continúa hasta un acetal? Lo vamos a reconocer por el pH ácido. ¿Ok? Entonces, vean aquí abajo la reacción benzaldehído más etanol. Hay un catalizador en la flecha que es el ácido clorhídrico. Quiere decir que la reacción va a continuar hasta la formación del acetal. ¿Qué hacemos? En donde está el carbonilo, en primera instancia sustituyo el doble enlace por un éter, que va a ser el alcohol, que se pega a ese carbono, y luego sustituyo el segundo OH por otro mismo grupo, y formo un acetal. ¿Qué es un acetal? 2 éteres en el mismo carbono. ¿Qué es un hemiacetal? Un alcohol y un éter unidos al mismo carbono. ¿Y qué era un hidrato? 2 OHs unidos al mismo carbono. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la reacción? Vamos a ver el mecanismo. Paso a paso. Es muy parecido al del agua. Entonces, primero que nada, la reacción ocurre en un pH ácido. Entonces, ¿qué pasa cuando está en ácido? El oxígeno del grupo carbonilo se protona, haciendo que el carbono sea más positivo. Entonces, en primera instancia, se protona. ¿Ok? Eso provoca que el oxígeno del alcohol ataque al grupo carbonilo y formamos el hemiacetal. ¿Ok? Después del hemiacetal se vuelve a protonar el OH generando agua. Un agua unida a un carbono, eso es siempre un sinónimo de ser un buen grupo saliente. Entonces, esa agua se va a ir. Después de la protonación, se va a perder el agua, como lo pueden ver acá, queda como subproducto y posteriormente el otro alcohol ataca al carbono del carbonilo, que estaba en el carbonilo. Por último paso, ese oxígeno del segundo ataque que se dio con el alcohol no puede tener 3 enlaces, entonces se recupera el medio ácido quitando el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, más o menos, aldehído y cetona, primero hemiacetal y luego del hemiacetal hasta el acetal. La reacción puede ser intermoleculares, o sea, entre 2 moléculas distintas, A más B, o puede ser intramolecular, cuando A es los 2 reactivos, o sea, imaginémonos en un extremo un carbonilo y en el otro extremo un OH. Eso es lo que ocurre con los carbohidratos. Entonces la reacción puede ocurrir con otras o consigo mismo. Ok. Después de cetales y hemiacetales,
ellos se pueden utilizar como grupos protectores. Ahora, este tipo de temas, pues particularmente son muy importantes si se le va a dar mucho enfoque o mucho énfasis al curso en la síntesis, cosa que es un tema bastante complicado y que a pesar de que hay una semana asignada a eso, a mí me parece que es un poco difícil yo poderle entrar a la síntesis y cómo hago para explicarle a todos si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Entonces, aquí van a haber una serie de reacciones, pues, que son más que nada para ese objetivo, cosa que ahora no le podemos entrar tan de lleno, ¿verdad? Entonces, el grupo, esta reacción de hemiacetal sirve para lo que se llama grupos protectores. Entonces, les voy a explicar en qué funciona, pero no es algo que hay que darle mucho enfoque. El grupo aldehído y cetona es un grupo muy reactivo. Entonces, digamos, yo quiero que en este caso, el alquino reaccione, transformarlo, pero si yo lo hago, el aldehído y cetona también lo van a hacer. Entonces, hago que entren en una reacción de hemiacetal-acetal y genero este producto, que esto es un acetal. Esto se llama proteger el aldehído y la cetona. ¿Por qué? Porque los éteres son muy poco reactivos. Cuando genero eso, ya puedo hacer prácticamente lo que me dé la gana con el otro grupo funcional. Vean que en este caso, el alquino le formaron una sal y lo que hice fue alargar la cadena. Cuando ya hice todo lo que quería hacer con el otro grupo funcional, simplemente con agua y medio ácido recupero el grupo carbonilo. ¿Ok? Entonces, es una estrategia principalmente para síntesis. Proteger al aldehído y la cetona para poderlo obtener al final. Repito, es importante para síntesis, pero no tanto para lo que, pues, al enfoque que se le va a dar al curso. ¿Ok? Continúo. Otro nucleófilo, nitrógeno en amoníaco o en las aminas. La reacción se llama formación de iminas. Entonces, es exactamente igual que estoy haciendo, cambiando el nucleófilo. El nucleófilo en este caso va a ser el nitrógeno con su par de electrones libres para compartir. Va a atacar al carbono del carbonilo. Como las aminas o el amoníaco son compuestos básicos, esta reacción no puede ocurrir en un medio ácido, porque ocurre la neutralización de la amina y ya la reacción de adición nucleofílica no va a ocurrir. Entonces, el aldehído y la amina reaccionan formando al final lo que se conoce como una imina. ¿Qué es una imina? Es un grupo funcional que se caracteriza por tener un nitrógeno y un carbono con doble enlace. ¿Ok? La imina siempre se va a formar cuando la amina que está reaccionando es una amina primaria. Si la amina es secundaria, por aquí lo tengo. Si la amina es secundaria, el producto se llama enamina. ¿Ok? Entonces simplemente es tener ese cuidado. Si es primaria, imina. Si es secundaria, enamina. ¿Qué es una enamina? Como el nitrógeno está unido a dos grupos R, no puede tener un doble enlace, porque ya serían 4 enlaces. Y recuerden, los nitrógenos forman 3 enlaces. Entonces, ella no puede formar el doble enlace. Lo que hace es dejarlo simple y en el carbono genera un doble enlace a la par. Entonces, enamina va a ser en por el alqueno, amina por el grupo amino. ¿Ok? Reacciones con aminas. Entonces, aldehído y cetona más amina primaria forma imina. Aldehído y cetona más amina secundaria forma enamina. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno,
No pude quitar la presentación y lo hice así salvajemente. Entonces, estas reacciones con agua, con alcohol, con ácido cianhídrico, perdón, y con aminas, son las reacciones que se llaman adición nucleofílica. ¿Ok? Todas se obtienen bajo el mismo mecanismo. Profesor, disculpe, ya no se ve la presentación. No, ya la paré. Ok. Estoy haciendo como un resumen. Esas reacciones son las que sirven para el mecanismo de adición nucleofílica, que siguen el mismo mecanismo. Las reacciones que siguen en el capítulo son reacciones con otro mecanismo que no es importante tomar en cuenta y simplemente son muy puntuales. A más B y produce el producto que se obtiene, ¿verdad? Que indica ahí. Entonces, yo creo que es importante que ustedes conozcan y puedan reproducir la adición nucleofílica, ¿verdad? Más que no se les va a preguntar directamente, haga el mecanismo, pero sí es importante tener una noción de cómo ocurren las cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que voy a dejar acá la presentación. Ya las reacciones que siguen son muy puntuales y las podríamos ver el viernes para no saturar tanto el día de hoy y que ustedes no digan, y como que queda uno con ese montón de materia, ¿verdad? No sé, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? Profe, bueno, Dime. Sí, Bernal. bueno, está bien. Es que yo tengo una duda, pero con respecto a lo de la puntuación de las entregas de las tareas. Dime. Ok, vea, le voy a compartir un toquecito para ver si es que yo estoy, o sea, si es que estoy enredado, porque acá, no sé si ve mi pantalla, Ok, eso es, sí. donde dice fecha de entrega, que dice 3 o más días después, dice 2 puntos. No entiendo si es más bien como 3 o más días antes de la fecha de entrega. No, ok. De hecho, tienes razón, está como al revés. Entonces, para ver, ok. La puntuación, aprovechando que tienes la imagen, la puntuación vale 10 puntos, ¿verdad? La actividad. Entonces, 5 puntos el contenido, 3 puntos que lo haya hecho todo y 2 puntos la entrega. Entonces, ahorita lo corrijo, sí, porque está mal. Entonces, ¿cómo es? Si lo entregan del domingo a las 11:59 a hoy, por ejemplo, se ganan los 2 puntos. Si lo entregan entre lunes y martes, se ganan 1 punto. Y si lo entregan después, entre miércoles y ahí, cuando les dé la gana, ya no ganan puntos. Entonces aquí sería 2, 1 y 0, ¿verdad? Que sí está, de seguro, quién sabe qué pasó y lo escribí mal. Ok, está bien entonces. Ok. Entendido, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe, para la elaboración de los mapas en todo esto de los mecanismos, digamos, en esos que tienen como 5 pasos o algo así, los tengo que poner todos. Ok. Creo que el viernes habíamos hablado de eso. Inicialmente yo había pensado que es importante que ustedes al menos reprodujeran un mecanismo completo, o sea, los 5 pasos con la flechita y toda la cosa. Pero eso se está haciendo un poco difícil que lo pongan, que lo plasmen en el mapa en sí. Entonces, llegamos al acuerdo de que el mapa lo que iba a tener tal vez era numerado desprotonación, protonación, ataque nucleofílico, como los títulos de los pasos, ¿verdad? Y en una hoja aparte hacías el mecanismo. Ok. ¿Ok?
Me dice, Profe, sí, una consulta. Bueno, yo estaba montando lo del mapa, pero lo estaba haciendo acorde a lo que yo, bueno, más o menos a lo que sé hacer el mapa mental, pero ¿hay algún formato especial que usted tenga? Es que como no logré abrir los videos o las indicaciones para esto, entonces no sé si usted me puede guiar en eso. ¿Qué tipo, si hay algún formato del tipo de mapa mental en para realidad, revisarlo y corregir? como que el formato del mapa es un centro y usted empieza a tirar flechas para todo lado. Ajá, ¿Verdad? ese es el que estoy, el normal, digamos. Exacto. Lo único es que yo les subí en el aula virtual una cuestión que dice guía para el mapa mental 1. Ahí lo que Ujú. vienen son una serie de temas de los cuales usted debe garantizar que estén en su mapa. Sí, yo eso lo vi y Ok, los metí más o es menos eso. acorde a sus puntos. Sí, eso es. Si usted quiere poner más, perfecto, pero eso es lo mínimo. Ah, ok. Y no Ujú. podríamos hacer como, digamos, el mapa general y entonces hacer, bueno, no sé, digo yo, es la parte de las hojas que usted dice que hay que meter los mecanismos, Que sería solo uno. eso, solo uno. Ah, ok, ok, Ujú, entonces sí, lo dejo así como está. ujú, Está ujú. bien, esa era la duda. Ok, Gracias. ok. Profe, Sí, Profe, una pregunta, dime. que no hay que, bueno, se sube las palabras que hay que definirlas. Lo del diario de doble entrada. Ajá. ¿Qué? No, se sube ahí. Sí, exacto. Yo se los dejé en Word para que pudieran seguirlo en Word, ¿verdad? Para que no tengan ustedes que pasarlo, sino que ahí comienzan a completar la información. Después que lo terminan, lo pasan a PDF y lo suben. Ok. Ujú. ¿Alguien más? Creo que Wendy iba a decir algo. Wendy Julián. ¿No? Ok. No hay más Profe, dudas. Sí, dime. es que me quedó duda eso, lo que usted dijo que se hiciera el mapa, se pusiera así protonación y cada una, ¿verdad? Como Pero por los mecanismos, o sea, una hoja aparte que mandarle también los pasos de los mecanismos. sí, mejor porque en el mismo no cabe, o se va a ver muy feo. Haría como que un punto uno y no sé, Yo lo que haría es una hoja el mapa y en otra hoja el mecanismo y a la hora de sacarle la foto lo adjunto en un mismo documento con PDF. Eso es lo que yo haría. ¿Me entiendes? Bueno, mientras me contesta, me preguntan acá el número de teléfono para un grupo. Bueno, yo se los puedo dar, solo que vea, yo sé que es muy tentador tener una duda y preguntársela al profesor en el WhatsApp en vez de escribirle un correo, ¿verdad que sí? El problema es que me he dado cuenta que hacen las preguntas, no sé, un domingo a las 3 de la tarde. Entonces, yo les puedo dar el número, pero el asunto es únicamente para dudas en el grupo, ¿verdad? Para preguntas en el grupo. Y digamos que en un horario lógico, ¿verdad? De 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Porque si aún así me envían preguntas sábado o domingo en la madrugada, pues yo no las voy a contestar, ¿verdad? Y más que no contestarlas, la idea es de que no sea, de que no pase eso, ¿verdad? Entonces aquí les voy a poner el grupo, el número y ahí ustedes me añaden, ¿verdad? Pero sí traten de que no se vuelva así muy, muy para cualquier cosa. Dice otra vez, me explica lo de los mecanismos, aún no he entendido. Ok, bueno, y antes preguntan, ¿se puede hacer a mano? Sí, el mapa y los mecanismos se pueden hacer a mano.
Si lo quieren hacer en algún programa, también lo pueden hacer. Solo que con el programa, asegúrense de que después lo puedan pasar a PDF, porque ya me he dado cuenta que si hay algunos que la versión gratuita los deja hacer de todo, y cuando ya ustedes lo quieren sacar, tiene que pagar, y como no van a pagar, no lo pudieron sacar, ¿verdad? Entonces, solamente un detalle. Aquí un compañero dice, Xmind facilita, pero es de pago. Sí, es que eso es lo que pasa, pero ahí analícenlo, ¿verdad? Si no, lo hacen a mano. Y con respecto a los mecanismos, nuevamente, por ejemplo, para este mapa mental se pedía el mecanismo de adición nucleofílica, no me acuerdo cuál específicamente. Entonces, en vez de escribirlo todo como viene acá y como van a verlo en el video que ahorita les subo, que uno explica la flechita y hacia dónde se mueve y qué hace y lo otro, eso les va a abarcar mucho espacio. Entonces, eso lo hacen en otra hoja. ¿Qué es lo que ponen en el mapa mental? Ponen el título de los pasos. No sé, paso 1, protonación. Paso 2, ataque nucleofílico. Paso 3, desprotonación. ¿Verdad? Como ustedes van a estudiar el mecanismo, cuando lean protonación ya saben qué quiere decir que el oxígeno ataca al ion hidróneo. ¿Verdad? Recuerden que mapa mental es una serie de ideas puntuales que les va a recordar un concepto. No sé si a María Esther le queda claro lo de los mecanismos, que fue la que preguntó eso. Bueno, supongo que sí. Ok, perfecto, ya me contestó que sí. Está bien. Listo. Estamos entonces. Entonces nos vemos y escuchamos el viernes y durante esta semana consultas en el foro. Igual, ahora que hagan el grupo, me incluyen y me pueden hacer preguntas grupales como si fuera el foro. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe, de acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Sí, profe. Ok. Entonces voy a terminar de grabar el video, voy a subir este video y así todo va a estar al día por si tienen alguna pregunta. Entonces nos vemos. Hasta luego. Profe, una preguntita, perdón, es que se me acaba de... Entonces, para entregar esta semana sería el mapa, el tipo glosario, ¿verdad? Que el diario y las lo de la preguntas. práctica, nada Sí, más. nada más. Ok, perfecto. Bueno, Gracias. hasta luego. Chao. Chao. Profe, ¿Sí? una preguntilla. Ujú. Para lo de la... Es que yo no tuve las contraseñas para ingresar al aula virtual hasta hace poco. Ajá. Entonces, no sé si la tarea de la semana pasada se podrá, o sea, si la puedo hacer o no la puedo hacer. No me acuerdo cuál era la de la semana pasada. Déjame un segundo, yo te la uso. Es que creo que no había nada para la semana pasada. No dijo nada. No, no. No, Ok. entonces no hay ningún problema. Ok, buenísimo entonces. Ok. Disculpa más bien, profe, muchas gracias. Ok, con gusto.